Gloria a Dios. Buenas noches los que están aquí. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de ti. Los que nos están viendo por internet, el Señor también siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. El Señor siga levantándote, siga fortaleciendo tu vida en todas las áreas de tu vida. Nos gozamos, no estuve un miércoles, 2 miércoles, pero gloria a Dios, ¿verdad? Se extraña, realmente son pocas las veces que nos desaparecemos. El Señor nos permitió disfrutar de unos días de descanso y gloria a Dios, otra vez estamos aquí de nuevo. El Señor nos permite estar en este lugar y gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de su mano. No tendríamos, ¿verdad? No tenemos con qué pagar todo lo que Él hace a cada momento por cada uno de nosotros, y por eso le damos toda la gloria, toda la honra, el honor y la alabanza. Y hoy el tema que yo traigo es victoria en tiempos de guerra. ¿Cuántos entendemos lo que es guerra espiritual? ¿Cuántos nunca habíamos escuchado ese término? ¿Y cuántos sabemos qué hacer en tiempo de guerra espiritual? ¿Cuántos ni siquiera por aquí nos pasa qué se tiene que hacer? ¿Qué es el término guerra espiritual? Guerra espiritual es una situación por la cual tú estás pasando a veces, ya sea de salud, económica, en la familia, se puede dar en todas las áreas, ¿verdad? Pero es importante que hoy entiendas algo. Hay una guerra, hay una alabanza que yo cantaba hace muchos años y dice así: hay una guerra que pelear, pero también hay una guerra que tenemos que ganar. Bueno, yo la cantaba mucho y me gustaba mucho esta alabanza. Se ha dejado de tocar, pero hoy que estuve preparando mi sermón la recordé, y es una alabanza de poder, es una alabanza de poder. Y lo primero que tienes que entender es que sí hay guerra espiritual. Y la guerra espiritual se nos viene a todos los cristianos. Estés bien ungido y tengas una relación bien grande con el Señor, o estés con tu relación con Dios en el suelo, la guerra espiritual se va a venir para todos, ¿verdad? La guerra espiritual, tengo que decírtelo, pero es necesaria en tu vida para que entonces el Señor te pueda promover. Hoy vamos a ver a David, al rey David. El rey David fue promovido por medio, o le ayudó a llegar a la promoción, la guerra espiritual a la que él se enfrentó. Y entonces necesitas entender que hay una guerra espiritual. Y si tú te das cuenta, de repente estás bien y ya te vino guerra espiritual en tu salud, y estás orando y estás guerreando y estás luchando y estás decretando victoria sobre tu salud, y bueno, sales de la enfermedad y ya se viene lo económico, y entonces otra vez tienes que empezar. Hay una guerra espiritual, y la Biblia nos enseña que no es contra tu papá, contra tu mamá, contra tu esposo, no es contra una persona, porque podrías defenderte mejor. Pienso que podrías darle un golpe y dices: ya me cansaste, ya me hartaste, y lo dejas tirado, ¿verdad? O te dejan tirado. Entonces, bueno, algo que tienes que entender: la guerra espiritual no es contra una persona. Vamos a ir a una palabra que se encuentra en Efesios 6:12 y nos explica contra quién tenemos guerra y lucha espiritual. Y entonces, cuando tú entiendes eso, realmente es un temor tremendo. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra una persona de hueso, de sangre y carne, una persona que puedas palpar. Dice: esa no es la guerra espiritual que tú tienes. Dice: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si te das cuenta lo que dice este versículo, no hay una lucha. Nuestra guerra es de verdad con las regiones celestiales. Hay quien dice que una legión es de 2000 demonios, realmente no sabemos, pero si tú te imaginas legión, es algo enorme, es algo que constantemente te quiere estar atacando y te quiere estar
metiendo el pie. Constantemente los hijos de Dios nos vamos a encontrar en una guerra espiritual. Y entonces lo primero que tienes que entender es contra quién te estás enfrentando, contra quién estás peleando. No es tu papá, yo te decía hace un rato, no es tu mamá, no es tu esposo ahí dándote y peleando con él. Dice la palabra de Dios, es contra huestes de maldad, contra potestades, y dice reinos de la tiniebla, regiones celestiales. Si te das cuenta, el pastor Hugo Álvarez, él nos daba testimonio y él decía que un día fue a ministrar a un matrimonio y Dios le dio la revelación de cómo al esposo se estaban peleando a golpes, y entonces él vio como un demonio y otro agarraba, un demonio agarraba a la mujer y el otro otro demonio al hombre y le movía las manos, ¿verdad? Para pegarse, para lastimarse. Y entonces dice, pude entender que cuando hay problemas en el matrimonio, el que está poniéndote a pelear es un demonio al esposo y un demonio a la esposa, ¿verdad? Y entonces tienes que darle corte y confección, ¿verdad? Por ahí dicen, porque si no, la guerra va a continuar y no gana el esposo y no gana la esposa. La victoria es para el enemigo. El propósito de esta noche es que tú entiendas que hay una guerra espiritual todos los días de nuestra vida. Y por eso yo te digo, raras son las veces cuando nosotros dejamos de hacer guerra espiritual. Todos los días oramos de 9 a 11 de la mañana, y en nuestra oración va incluida la guerra espiritual. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente y anda viendo. Yo me imagino que nos metieran a una jaula de un león, no saldríamos de ella, ¿verdad? Entonces, sin comida, imagínate, ¿verdad? Entonces dice, anda como león rugiente viendo a quién devorar y a quién comerse, ¿verdad? En diferentes formas la guerra va a venir a nuestras vidas. Yo te decía, en la salud, en la economía, en la familia, hasta en la sociedad, ¿verdad? En el medio donde nos desenvolvemos, en el trabajo. ¿Cuántos hemos tenido guerra espiritual o llegan y nos dicen, por favor, oren porque estoy teniendo guerra espiritual en mi trabajo? Se levantó un enemigo y está luchando en contra mía. Oren porque tengo una guerra espiritual. Siempre habrá una lucha, yo te decía, que pelear, pero también la tienes que ganar, y tienes que estar convencido que toda guerra espiritual y toda lucha que se venga a tu vida la vas a ganar en el nombre de Jesucristo. La guerra espiritual es necesaria en nuestras vidas. Y vas a decir, ¿para qué? Yo no quiero guerra espiritual, ¿verdad? No quiero guerra espiritual. Es necesaria, y yo no sé si tú puedes tener el entendimiento para recordar cuando has pasado por guerra espiritual, cómo saliste fortalecido y cómo saliste para más, cómo pudiste ver cómo el Señor te defendió. No es solamente ya pasó y no pasó nada. Sí pasó algo, impactó tu vida en lo espiritual y fuiste, o el Señor te llevó a otro nivel espiritual. La guerra espiritual es necesaria porque de esa manera vas a ser promovido a otro nivel espiritual. De esa manera el Señor te va a llevar a otro lugar y te está moviendo para darte la bendición. Lo preocupante, de verdad, lo preocupante de lo que es la guerra espiritual es que muchos cristianos, y te digo cristianos, no creen en lo que es la guerra espiritual, no entienden lo que es la guerra espiritual y mucho menos saben cómo moverse cuando viene la guerra espiritual. No la entienden, no la creen, y yo te lo digo porque mucho tiempo yo estuve en una iglesia donde se creía que Satanás no te puede hacer nada, y yo crecí mucho tiempo con esa idea. Yo pensaba, bueno, pues si no te metes con Satanás, él no se mete contigo, y en la actualidad mucho cristiano está con esas ideas. Si yo no me meto con él, él no tiene por qué hacerme nada. No, dice la palabra, él anda como león rugiente y te quiere devorar y te quiere destrozar de cualquier forma. El cristiano piensa
que no hay demonios. El cristiano piensa que no hay maldiciones generacionales. El cristiano piensa que Satanás está ahí bien quietecito, pensando, viéndote pasar sin mover nada. Satanás está en un constante para destruirte. Ese es el propósito de Satanás. Así como Dios tiene el propósito, vino a esta tierra para salvar toda carne y toda alma, el propósito de Satanás es destruir nuestras vidas. Vamos a estar viendo cómo la guerra espiritual puedes conocerla, puedes entenderla y hasta vas a aprender cómo se maneja la guerra espiritual. Cuando tú estás en medio del problema, vas a aprenderlo. La guerra espiritual se va a ganar, siempre la vamos a ganar, siempre la vamos a ganar, siempre y cuando sepas cómo trabajarla, siempre y cuando entiendas que el Señor te ha dado armas para pelear en medio de la guerra espiritual. Hay un arma poderosa y va a ser el arma de los argumentos. Y si tú te vas, no recuerdo dónde está esta cita, Corintios, por ahí, ninguna arma forjada va a prosperar en contra de nosotros. Y dice la palabra de Dios también, todo argumento va a ser llevado delante de Dios. Los argumentos, las palabras van a impactar nuestra vida y va a ser la herramienta que vamos a tener. Y yo quiero darte un testimonio de por qué es importante que entiendas que hay guerra espiritual. El cristiano va a atravesar guerra espiritual. Y yo te decía, por muchos años yo no entendía que había demonios y que había espíritus que querían molestar tu vida. Cuando yo era muy joven tenía ataques así literales de Satanás, ¿verdad? Él llegaba y se me encimaba en mi cara y me empezaba a gruñir y era todas las noches. Yo no se lo decía a mis papás ni a mi familia. Por una parte yo decía es normal, si les digo van a decir que estoy loca y como que me acostumbré a vivir con ese tormento, porque era un tormento. Pero llegó un momento en que a mí ya me daba miedo dormir. Llegó un momento en que yo tenía miedo que la noche llegara, porque yo sabía que ese demonio estaba esperándome para infundirme el miedo, para darme miedo y para oprimirme y no dejarme descansar. Y bueno, gracias a Dios por la vida de mi abuela. Ella fue la que nos jaló más al cristianismo y ella me llevó a su iglesia. Y ella me llevó un día a su iglesia y en esa desesperación yo recuerdo que entrando a la iglesia al primer pastor que yo vi le conté lo que me estaba pasando y llegué muy espantada y diciéndole qué está pasando en mi vida. Yo no entendía que era guerra espiritual, yo no entendía que tenía un arma poderosa para reprenderlo de mi vida. No sabía qué hacer, ignoraba, por ignorancia viví en opresión, viví en susto, en espanto muchos años de mi vida. Y cuando yo llego con este pastor, uno esperaría comprensión, ¿verdad? Uno diría, ay, pásale para acá, oveja amada, ahorita te voy a ministrar. No, el pastor me gritó con una voz espantosa, ¿verdad? Y me dijo, no puedo creer que siendo cristiana no entiendas y no sepas qué hacer en estos momentos. Es tan fácil y era tan fácil que ese demonio se fuera de tu vida con solamente unas cuantas palabras y no lo has podido hacer por ignorante, ¿verdad? Yo me quedé así como que apenada y dije, sí, está bien, acepto el regaño. Y él me dijo, te voy a explicar, enojado, muy enojado, pero a mí me hizo sentir que así se pone Dios. Así se pone Dios cuando eres ignorante, cuando ignoras que hay una guerra espiritual, que hay demonios que te quieren destruir. Me gritó y me dijo, no es posible que no hayas puesto atención en qué tienes que hacer en estos momentos. Y bueno, él me dijo, te voy a explicar rápidamente lo que vas a hacer. En la noche va a regresar ese demonio y entonces cuando él llegue, tú vas a decir estas palabras. Y fue la primera vez que yo aprendí que tenía autoridad. Fue la primera vez a los 20 años, tú te das cuenta, yo fui cristiana casi de cuna y a los 20 años fue la primera vez que yo aprendí y entendí que tenía autoridad en el nombre de Jesucristo para reprender todo demonio y todo espíritu inmundo de mi vida.
manera. Y entonces él me dijo, en la noche va a llegar y te va a volver a molestar. Y cuando él llegue, tú le vas a decir, te reprendo de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y entonces yo entendí que eso no eran sueños y que no eran pesadillas, porque yo pude ver el reflejo de cómo yo me movía en la tele que teníamos en el televisor de mi casa. Pude ver cómo me movía y dije, wow, esto era real. Y entonces efectivamente llegó la noche, yo esperando al chamuco que llegara, ¿verdad? A visitarme ya con las armas que yo tenía, con el arma poderosa que me habían dado o que ya tenía, pero por ignorancia no sabía que existía y no sabía usarla. Y entonces llegó y le dije, en el nombre de Jesucristo te reprendo de mi vida. Con esas, ¿qué palabras? Cinco o seis palabras me azotó, ¿verdad? Yo sentí que me azotó y nunca más volvió a mi vida, nunca más volvió a regresar ese demonio. Si te das cuenta el poder que hay en la sangre de Jesucristo, la autoridad que nos dio, pero sobre todo hay poder en las palabras. Hay poder en la palabra. No podría decirlo en mi pensamiento y siempre nosotros lo decimos, y yo hago que las personas confiesen con la boca, porque la palabra tiene poder. El Señor creó el universo con la palabra. Hay poder cuando tú proclamas, cuando tú argumentas. Cuando yo argumenté y le dije, te vas de mi vida porque tú no tienes parte ni suerte en mi vida, se fue y me dejó. ¿Sí me entiendes? Hay maldiciones generacionales que no las has roto porque no crees, porque no entiendes que hay maldiciones que tienes que romper en tu vida. Toda cáncer, toda presión alta, todo, no sé, enfermedades, alergias, todas son maldiciones que las tienes que estar rompiendo, pero con argumentos. Y argumentos que el Señor te va a dar. Estos argumentos se van a romper y se van a deshacer en el nombre de Jesucristo. Y de esta manera yo pude ver el poder que hay en la palabra, el poder que hay en el argumento. Por eso la palabra nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, llevando también todos nuestros argumentos, porque tus argumentos y los de la sociedad y de los que te rodean te van a decir, eso no es cierto, ¿verdad? Hablábamos con una persona y decía, a mí no me pasa nada cuando veo películas de terror. Eso es lo que ellos te dicen, pero realmente cuando ves películas de terror se están moviendo espíritus de maldición, se están moviendo pactos, Satanás viendo en qué forma te va a atar a ciertas palabras o conjuros que se estén haciendo en esas películas. Tienes que estar alerta, tenemos que estar alertas. De verdad, yo soy bien sensible a las cosas espirituales, sobre todo a la idolatría, ¿verdad? Mi esposo me regaña porque luego a veces vamos a restaurantes y el ídolo, ¿verdad? Y yo es lo primero que veo, bueno, me cubro. Hay personas que no. Yo soy sensible a la idolatría. Mi esposo es sensible a todo eso de adivinación y cartas. Yo no tanto, pero lo que es a la idolatría, yo soy muy sensible y soy muy cuidadosa en cuanto a la idolatría. Entonces, bueno, te tienes que poner buzo porque hay una guerra constante, hay una guerra constante que Satanás está lanzando. Vamos, yo quiero que busquemos todos Deuteronomio 12:20, por favor. Y si alguien lo quiere leer bien fuerte. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Este versículo Dios me lo dio para esta prédica. Hace 15 días andábamos de vacaciones y bueno, tratamos de, aunque estamos de vacaciones, seguir leyendo la Biblia. Es un hábito, es una necesidad, ¿verdad? Es una necesidad el estar en comunión con Dios. Y bueno, yo estaba leyendo mi lectura y cuando yo leí esto, dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, cuando Jehová tu Dios te bendiga, cuando el Señor te dé lo que tú quieres, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Esto quiere decir que lo que tú deseas para tu vida te va a venir. Dice este versículo, como deseaste, pero también dice y dijeres.
hay una palabra que tiene que salir. Y a mí me encanta tocar este tema, porque yo quiero que entiendas que hay un impacto en las palabras que salen de tu boca, tanto para lo bueno como para lo malo. Tu boca va a impactar el mundo espiritual, de tu boca va a llamar la atención de Dios para hacer lo que tú quieres o lo que deseas. Dice este versículo, así como deseaste. Se me hace como cuando tú vas y dices, hoy que voy a comer, y estás preparando tu comida y cuando llega el momento ya la tienes enfrente porque la deseaste y porque dijiste quiero comerla. A veces solamente deseamos las cosas, pero necesitas tener argumentos, necesitas tener palabra y declararlo. Quiero un bistec así de grande con unas papas y con un elote, ¿verdad? Y en mi plato. Y dice la palabra, así como lo deseaste, así como lo sentiste en tu corazón, te va a pasar. Dios lo está diciendo y está diciéndolo en el libro de Deuteronomio. Llevo años leyendo la Biblia y hasta ahora este versículo lo pude entender de esta manera. Dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Fíjate qué importante es desear las cosas. A mí me encanta escuchar a este pastor David John Guichot. Él ya murió. Me encanta su palabra porque él dice, sueña lo que quieres. Y él dice, el soñar es tan importante porque es la forma en la que el Señor va a empezar a trabajar para darte los anhelos de tu corazón. Necesitas anhelar y soñar lo que quieres, pero también proclamar lo que tú quieres. Dice la palabra de Dios también, vamos a ir a otro versículo, pero bueno, déjenme ver cuál es. Necesitamos también, antes de pasar al otro versículo, proclamar palabra viva, y para eso es bien importante que te llenes de la palabra de Dios. Fíjate algunos versículos así que son de promesa, palabra proclamada, palabra viva, y a veces yo no quiero que caigas en esta parte donde a veces hay cristianos que vienen y dicen, ya tengo mi casa por fe, ¿verdad? No es palabra como que la estás diciendo por decir. La palabra tiene que tener y traer argumentos. La palabra tiene que ser viva y la palabra tiene que ser extraída del corazón de Dios. Y fíjate lo que puedes proclamar. Palabra viva para bendición y para prosperidad tuya. Todo lo que tocare la planta de mis pies será mío y seré prosperado. Ninguna arma forjada, esto va para tu vida. Hay enemigos que te quieren destruir todos los días. Fíjate lo que dice este versículo de la Biblia. Hay una arma, ninguna arma preparada prosperará en contra de mi vida, en contra de mi salud y en contra de mi economía. Es decir, no hay arma que nadie pueda preparar para destruir tu vida. Si te das cuenta del poder y el impacto que tiene la palabra viva. Sobre mí amanecerá Jehová y la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Por las llagas de Jesucristo yo ya fui sanado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi sanador. Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. El ángel de Jehová acampa, se establece alrededor de mi vida. Jehová está conmigo donde quiera que esté. Jehová es el que me da poder y la gracia para hacer todas las riquezas y para obtener todo lo que yo quiero. Si te das cuenta, estas palabras tienen argumento. Hay una palabra que tiene poder, una palabra que tiene argumento, y tienes que hablar palabra viva, palabra que sale del corazón de Dios. Y yo te quiero invitar de verdad a que empieces a hacerlo. Yo sé que va a costar. Cuando yo empecé me costó mucho porque dudas de lo que estás diciendo y dices, ¿será cierto? Te va a costar, pero cuando empiezas a proclamarlo, nada ni nadie te va a parar. Necesitas proclamar palabra viva y palabra eficaz para todas las cosas. Yo te decía, hay maldiciones que tenemos
como seres humanos, heredadas por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, de ancestros. Y yo escuchaba a esta mujer, Dina Santamaría, a mí me encantaba cuando empezaba a conocer el mover del Espíritu Santo, a entender que el Espíritu Santo te da dones y tiene frutos y te sana y te libera y te restaura. Me costó mucho entender el mover del Espíritu Santo, y entonces yo me metí a escuchar a esta mujer, Dina Santamaría, una mujer poderosa en palabra, con poder y autoridad espiritual. Y entonces cuando yo la escuché, ella decía, yo desde joven oré porque yo escuchaba a las mujeres que se quejaban de lo que les pasa a todas, ¿verdad? A los 40, 50 años, la menopausia, ¿verdad? Y ella decía, cuando yo escuchaba esto, decía, yo no voy a pasar por esa maldición. Y entonces dice, empecé a orar que yo no iba a tener ninguno de los síntomas que trae esta maldición de menopausia, porque ella decía, es una maldición y tú la tienes que romper. Como mujer tienes la autoridad para reprenderla y decirle, no te quiero en mi vida. Y entonces ella decía, yo la reprendía todos los días de mi vida y le decía, no tienes parte en mi vida. Y dice ella, cuando pasó la edad de la menopausia, ni siquiera vi cuando llegó y tampoco vi cuando se fue, ni la sentí ni la vi. Y entonces ella decía, tienes que proclamar, ¿qué quieres para tu vida? Sanidad, días de gozo, de paz, larga vida, sanidad, salud. Proclámalo desde ahorita que estás joven, 20, 30, 40, declara lo que quieres cuando tengas 80 años, cuando tengas 90 años, qué es lo que quieres para tu vida en todas las áreas, en la economía, en la salud, en la familia, cómo quieres tu casa, cómo quieres tu carro, de verdad, el Señor escucha hasta las vanidades. El Señor atiende a nuestros corazones. Es un ejemplo, te puedo dar otro ejemplo. Con todo mi corazón anhelé desde que yo viví en Jerusalén en el 2001, pues mis padres no podían ir a Jerusalén, ¿verdad? No había forma. Y entonces cuando yo regresé dije, mis padres tienen que conocer Israel, ¿verdad? Yo decía, ¿y cómo? Dios, sale bien caro el viaje, sale carísimo, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios me dijo, a ti no te interesa cómo van a ir, ¿verdad? Y entonces empecé a orar y a proclamar, me voy a llevar a mis papás y va a ser así el viaje, y empecé a describir cómo iba a ser. Y yo decía, ay, estoy como loca, ¿verdad? Está muy caro, serían 2 personas, 4 con mi esposo, ¿cómo va el Señor a proveer? A veces nos metemos y queremos arreglarle las cosas a Dios y te estresas de más, ¿verdad? Y cuando menos lo sentí, un día mi esposo me dijo, es tiempo de llevar a tus papás, hay que preparar todo, hay que decirles a tus hermanas y vamos a preparar porque es el tiempo de que tus papás conozcan Jerusalén. Y entonces yo dije, wow, ¿verdad? Para empezar, mi esposo lo preparó y fue muy especial porque era una salida en grupo, ¿verdad? Era una salida que iba a ser en grupo. Al final nadie quiso ir y el Señor me dijo, vas a disfrutar a tus padres, ¿verdad? Es tiempo de disfrutarlos solo a ellos. Ya fuiste con un grupo en la iglesia y disfrutaste a los miembros de la iglesia, ahora es tiempo de disfrutar solamente a tus padres. Y tan grande es Dios que me llevó más allá de lo que yo pedí. Dijo, tú pediste Jerusalén, yo los voy a llevar a Londres y los voy a llevar hasta París, ¿verdad? Y entonces dije, cuán grande eres, Dios, cuán grande es tu palabra y cuánto poder tiene la palabra cuando anhelas, pero también lo proclamas. Yo andaba por la casa, si un día nos vamos a ir, un día nos vamos a ir. No sé si mi esposo me escuchaba, pero yo lo proclamaba. Yo argumentaba y decía, un día me voy a llevar a mis papás. Y ese día llegó, ese día se cumplió, porque así es la palabra. El Señor quiere escuchar qué es lo que quiere. ¿Y sabes con qué se lo quita mucho cristiano? El Señor sabe, el Señor entiende. No, necesitas darle argumentos a Dios. ¿Por qué quiero? Yo le di argumentos y le di razones por las cuales yo quería llevar a mis padres. Y yo creo que Dios en los cielos dijo, ok, tus argumentos son válidos y pasa tu petición, ¿verdad? ¿Con qué argumentos vas a llegar delante de Dios? ¿Por qué quieres ese carro? ¿Por qué quieres esa casa? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres servirle? Necesitas llegar a Dios con argumentos y con palabra viva, con palabra que la estés proclamando. No solamente que la pienses, la palabra tiene que salir de tu boca. Y esto viene en la palabra, dice la palabra que con nuestra boca confesamos, en el corazón crees y piensas, quiero ir a Jerusalén. Lo pensé,
pero si no lo declaro, no va más allá. La palabra no va a hacer lo que tiene que hacer. Necesitas proclamarlo, creerlo en tu corazón. Qué bueno que lo crees, pero también necesitas confesarlo con tu boca. Necesitas confesar que es lo que quieres. Necesitas anhelarlo. Y bueno, yo podría darte más ejemplos de por qué es tan importante la palabra y el argumento en la guerra espiritual. Enfermedades he tenido un montón, y de formas sobrenaturales el Señor me ha sanado de una y de otra forma, ¿verdad? Y muy curioso, porque siempre que voy al médico me dicen que no tengo nada, ¿verdad? Y entonces yo le decía a mi esposo, ¿cómo no voy a tener nada si yo siento que me duele la rodilla y siento terriblemente un dolor en mi rodilla? Y entonces mi esposo te decía, pues ya te dijeron que no tienes nada, pues no tienes nada, entonces vete a hacer ejercicio. Y yo recuerdo que me fui a hacer ejercicio llorando del dolor, porque yo creo que era guerra espiritual, porque literal yo sentía que me enterraban como un cuchillo, ¿verdad? Hasta sentía que salía y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Y bueno, él me dijo, vete a hacer tu ejercicio, y llorando me metí a hacer el ejercicio. Y a los 10 minutos se pasó, ¿verdad? Y nunca más volvió la enfermedad. Hay guerra espiritual, y con argumentos, con palabra, vas a vencer esa guerra espiritual. Y ejemplos, yo te decía, podría darte muchos. Fíjate lo que dice Mateo 8:13. Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesucristo tiene la capacidad de decirte, como creíste, como has dicho, así te sea hecho. El centurión argumentó delante de Jesucristo, ¿verdad? Y le dijo, mira Jesús, yo sé que estás bien lleno de trabajo, yo sé que tienes un montón de cosas, y yo sé que eres todopoderoso, y que con solo una palabra tú puedes sanar a mi siervo. Así es que di la palabra y mi siervo va a sanar, ¿verdad? Y entonces Jesús, yo creo que se quedó admirado y dijo, como creíste, como has dicho, así sea. Y dice la palabra que el centurión, el siervo del centurión fue sanado en esa misma hora. Si te das cuenta el impacto y el poder que tiene la palabra y el argumento. El centurión llegó con argumentos que convencieron a Jesucristo, y por ese convencimiento Jesús obró un milagro de sanidad en su siervo. ¿Quieres impactar a Dios? Necesitas llegarle con palabra viva, con palabra eficaz, con tus argumentos. No puedes decir, Dios ya sabe todo, Dios ya conoce todo, porque no es así, no funciona así. Necesitas esforzarte por obtener la bendición, por ganar la guerra espiritual. Romanos 4:17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios, que es nuestro Dios, nos da el ejemplo de llamar las cosas que no son como si ya fueran. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que anhelas para tu vida? Yo recuerdo que desde muy joven yo decía, yo quiero servirte, Señor, y a mí me molestaba cuando tenía que salir a trabajar y no me daba tiempo de leer mi palabra. Yo decía, esto no es lo que yo quiero tener tiempo para escudriñar la palabra, para meterme en la palabra. Y entonces empecé a declarar esto, las cosas que no son como si ya fueran. Y yo decía, un día voy a tener todo el tiempo para meterme en la palabra, para escudriñar la palabra, voy a poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Y yo recuerdo que esto lo empecé a hacer a los 20 años y empecé a llamar las cosas que no son como si fueran. Y yo decía, yo no quiero un hombre común y corriente, yo quiero un hombre temeroso de Dios, yo quiero casarme con un pastor. A los 20 años lo empecé a proclamar, llamando las cosas que no son como si fueran, y todas me decían, me hacían burla. Mis primas ahí por ahí, si me están viendo, en esa época me hacían burla y se burlaban de mi verdad, diciendo lo que yo decía, pero yo lo proclamaba. Yo decía, yo quiero servirte, Señor, yo quiero que mi esposo sea pastor. Y en 10 años se cumplió eso. Dice la palabra de Dios, llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Qué quieres que pase en tu vida en un año, en 2 años,
en 3 años. Empieza a llamar las cosas que no son como si ya fueran. ¿Quieres sanidad? Empieza a declarar: soy sano, soy libre por la sangre de Cristo Jesús. ¿Quieres prosperidad? Declara: soy prosperado y soy bendecido porque el Señor me da el poder, el Señor me da la gracia para hacer las riquezas. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero necesitamos empezar a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Empieza a declarar que eres una persona bendecida, eres una persona próspera, eres una persona ungida, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. El Señor te quiere bendecir, pero necesitas empezar a declarar lo que quieres, como lo que no tienes, como si ya lo tuvieras, lo que quieres como si ya lo tuvieras. Necesitas empezar a llegar a Dios con palabras y con argumentos. Y hoy te voy a dar un ejemplo de quién tuvo ese valor y esa valentía para llegar delante de Dios. David fue rey de Israel, pero no fue tan fácil. Él tuvo que enfrentar una guerra espiritual en contra de Goliat. Y bueno, yo te decía hace un momento, David fue promovido a ser rey por la guerra espiritual por la cual tuvo que pasar. Y te vuelvo a repetir, la guerra espiritual es necesaria en tu vida para que entonces seas promovido. Si David no se hubiera enfrentado a Goliat, nadie lo hubiera visto, nadie lo hubiera reconocido y sería un X más del pueblo. Sin embargo, al pelear, al enfrentarse, al tener la lucha contra Goliat, esto lo llevó a ser rey, el rey de Israel. Y vamos a estar leyendo por partes, en casa tú lo puedes leer. No puedo leer todo porque no nos daría tiempo, pero solamente te quiero decir que David es un ejemplo a seguir, un hombre que tuvo el poder, la capacidad de argumentar y de declarar quién era su Dios. Él tuvo esa fortaleza de decirle al demonio, de decirle a su enemigo: tú vienes en contra mía con espada, con jabalina y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a Salmos 23:5. Vamos a ir a Primera de Samuel 17:34. Primera de Samuel 17:34. Y bueno, aquí vamos a estar un ratito. 17:34. A ver qué dice. Bueno, la historia viene como David va y empieza a ver que Goliat está enfrentándose al pueblo de Israel, los está humillando, los está insultando. Y entonces él llega y dice la palabra de Dios, que empieza a preguntar: ¿qué está pasando con este hombre? ¿Qué es lo que está pasando? Y fíjate, yo voy a leer solamente Primera de Samuel 17:34 y algunos versículos. Dice la palabra de Dios así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió, fíjate lo que dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjate, David es un hombre que argumentó y llegó con palabra viva y eficaz para enfrentar su guerra espiritual. Y él empieza recordando las grandezas que el Señor había hecho en su vida. Y empieza a decir: yo recuerdo lo que pasaba cuando una oveja, un oso o un león la tomaba, y entonces empieza a hacer memoria. ¿Sabes por qué? Porque el recordar las grandezas que el Altísimo ha hecho en tu vida te va a fortalecer y te va a dar la fuerza para enfrentar la victoria, para enfrentar la guerra espiritual por la cual estás atravesando. David está recordando todo su pasado, la forma en que Dios le daba victoria. Y si te das cuenta, hay un oso,
Un león que es delante de este filisteo. Las pequeñas cosas que el Señor hace en tu vida las tienes que recordar y tienes que traerlas a la memoria, porque esas te van a dar la fortaleza y te van a recordar: si Dios me ayudó en aquel tiempo, si Dios me sanó, si Dios me restauró, si Dios me libró de la pobreza, si Dios me levantó cuando no tenía nada, hoy el Señor me va a levantar en medio de esta guerra espiritual. David es un ejemplo que debemos seguir. David da argumentos y llega con palabra viva, recordando las grandezas que el Señor había hecho en su vida. Y dice la palabra de Dios que dijo David: así como el Señor me ayudó, me va a ayudar para vencer a este filisteo, ¿verdad? Y entonces el rey Saúl se quedó como, pues bueno, buen argumento, tienes palabra, adelante, ¿verdad? Lo vistió y lo llevó, y bueno, al final no le gustó la armadura y David se la quitó y dijo lo que tenía que decir. Los argumentos de David empezaron con victoria. ¿Sí te das cuenta? Desde el primer momento dijo: híjole, ¿y si no? ¿Y qué tal si no? Ahora sí no me da la victoria. ¿Y qué tal si me gana y me mata? No. Desde el primer momento David empezó a proclamar victoria en contra de esa lucha, esa guerra que él iba a tener. Con sus palabras empezó a dar argumentos de victoria, empezó a declarar palabra de victoria, porque hay una guerra espiritual a la que nos tenemos que enfrentar, pero había una guerra física, cara a cara, que se tenía que dar con Goliat. Y dice la palabra de Dios, empezó declarando: si el Señor me ayudó en el pasado, el Señor me va a ayudar ahorita. Jehová es mi pastor y Él va a estar conmigo. Empezó a argumentar y de esta manera, dice la palabra, ganó la guerra espiritual. Venía la guerra física y más adelante vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir a este versículo. Vamos a ir a esta otra parte. Vamos a ir a 1 de Samuel 17:45. Nos vamos a saltar hasta el 45. David gana la batalla, gana esta lucha en contra de Goliat con argumentos, con palabra, ¿verdad? Él empieza a decir, no llegó a ser rey porque era bueno, porque pues todos sabemos la clase de persona que era David, ¿verdad? Pero tenía palabra, tenía argumentos, y de esta forma él llegó a ser el rey de Israel y llegó a tener todo el poder que la Biblia nos dice que tuvo, porque tuvo esa sabiduría para argumentar, tuvo esa sabiduría para levantar palabra de poder. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate lo que le está diciendo el enemigo. ¿Cuántas veces cuando estamos en medio de la guerra espiritual, el enemigo, Satanás, te muestra sus armas? Dice David: tú vienes a mí con jabalina, vienes con lanza y con espada. A veces el enemigo viene a tu vida y te dice: mira, yo vengo contra ti con hambre, con enfermedad, con tristeza, con depresión, con soledad. Y dice la palabra de Dios que David contestó: que tú vienes con todas esas armas, pero yo vengo con la arma más poderosa, la arma que es sobre todo nombre. Dice: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has afrentado y a quien tú has ofendido. Si te das cuenta cómo tienes que llegar. Todos vamos a tener que pasar una guerra espiritual en un determinado tiempo, pero ¿cómo la vas a pasar? ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Escondiéndote, llorando, tirado, o siguiendo, sirviendo al Señor? David dijo: ok, ya entendí, ya vi tus armas. Y a veces ves el problema y dices: híjoles, yo creo que esta arma me va a destruir, yo creo que este problema me va a tirar. Sin embargo, dice David, tienes que gritarle al problema y tienes que decirle: ok, problema de enfermedad, problema de pobreza, problema en mi familia, tú vienes con todas esas armas, pero yo vengo a destruirte y voy a vencer y voy a ganar en el nombre de Jesucristo, porque Jehová es mi Señor, dice la palabra de Dios, el Jehová Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. ¿Cómo estás enfrentando el problema? Y yo no te digo que no tengas miedo, porque de repente viene el miedo, de repente viene la duda: ¿qué va a pasar? Si estás conmigo, no estás conmigo.
David pudo amedrentarse al ver el tamaño de aquel, pudo decir, no voy a poder. Sin embargo, dijo, ok, ya vi tus armas, pero yo traigo la mayor arma para vencerte. Y le llegó con argumentos y le llegó con palabra viva. Vamos a ver lo que dice el versículo 46. Fíjate lo que dice David. David llega y dice, ok, conozco tus armas, yo vengo con el arma, le da el primer lugar a Dios y le dice, yo vengo a pelear este problema y es lo que tenemos que hacer. Este problema está fuera de mí, no tengo la solución, pero vengo en el nombre de Jesucristo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y en el nombre de Jehová de los ejércitos voy a vencer. ¿Qué es lo que hizo David? Y entonces, ya a punto de enfrentar a su enemigo, fíjate todo lo que argumenta David. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 17:46. Dice la palabra de Dios así: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los ha entregado en vuestras manos. ¿Qué actitud tomamos cuando estamos en medio de la guerra espiritual? Necesitamos dar argumentos para impactar el reino espiritual, el mundo espiritual y sobre todo a nuestro Dios. Señor, yo voy en tu nombre, y sí, está esta enfermedad, está la falta de trabajo, la mala economía, problemas, pero yo voy en tu nombre. Y fíjate, tan descriptivo es David, sus argumentos son tan descriptivos que uno dice, ¿cómo pudo decirle todo eso a Goliat, verdad? En medio del problema, ¿cómo pudo decirle todo lo que le iba a pasar? Fíjate lo que proclamó David, todo lo que argumentó. Antes de empezar la lucha dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Todo esto argumentó David. ¿Sí te das cuenta? Y lo que yo noto en este pasaje es que David era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, un hombre que conocía el corazón de Dios, porque tenía una relación con Dios. Por eso pudo argumentar tanto, por eso pudo hacer una guerra espiritual tan amplia y tan rica en palabra, porque no escatimó en palabras para decir, hoy te voy a vencer y hoy yo voy a ganar en el nombre de Jesucristo, porque Jehová de los ejércitos está conmigo. Y muchas veces la guerra espiritual no la ganamos, ¿sabes por qué? Porque no quieres pagar el precio, porque no quieres hincarte, porque no quieres orar. A veces mi esposo me dice, tú te extiendes hasta allá con las oraciones. Le digo, lo siento, pero así soy. Me gusta exponerme, ¿verdad? Me gusta explicar, llegar con argumentos delante de Dios. Y lo que pasa es que estás acortando tus oraciones. Ay, Dios entiende, ya tengo sueño, ya me cansé. El Señor sabe lo que necesito y me va a dar la victoria. No, David, que era David, argumentó delante de Dios y llegó con palabras de poder, declarando que él iba a ganar, que él iba a vencer y que el Señor le iba a dar la victoria. Y fíjate lo que dice más adelante, le dice a su enemigo, ¿cómo va a quedar? Necesitas decirle a tu problema, necesitas decirle a tu guerra espiritual, necesitas gritarle a ese problema por el cual estás pasando, estás vencido en el nombre de Jesucristo, estás terminado en el nombre de Jesucristo y te voy a poner delante de Dios cuando esto termine. Necesitas proclamar victoria y necesitas hablarle a esa guerra espiritual, a ese problema. David le habló a Goliat y le dijo lo que le iba a pasar. Y a veces nos cansamos y a veces qué flojera decir todo lo que tengo que decir. De esta manera David ganó la victoria. Dice la palabra de Dios, con una piedra, ¿verdad? Con una honda y una piedra venció a su enemigo. No necesitó todo un ejército, todo un armamento de primera para vencer al gran Goliat. Dice la palabra de Dios
que le dijo, tú vienes a mí con tanta arma, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual me va a dar la victoria. Necesitas hablarle a tu Goliat, necesitas hablarle a tu problema, a esa guerra espiritual y decirle, yo te voy a vencer y voy a ganar en el nombre de Jesucristo, porque de Jehová es el dar el poder para ganar la batalla y para vencer en medio de la guerra espiritual. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. ¿Cuántos queremos hacer guerra espiritual de esta manera y de esta forma llamar la atención de Dios para que nos dé la victoria en todo lo que queremos? Hay estorbos, hay situaciones y guerra espiritual por la cual vamos a tener que atravesar, pero yo quiero sensibilizarte a que conozcas qué es la guerra espiritual y que la puedes ganar y que tienes que ganarla siempre y cuando Jesucristo es el que va contigo, es el que va peleando contigo. Necesitas proclamar palabra viva. Se nos está yendo el tiempo, está muy extenso este tema, entonces bueno, vamos a ir rápidamente a otra cita. Vamos a ir a otra cita. Fíjate esta palabra. Las palabras tienen poder, tus argumentos. Puedes dar argumentos positivos y argumentos negativos. La palabra negativa también va a impactar tu vida. Cuando dices no puedo, no quiero, no tengo, no se puede, seguramente no vas a tener y no vas a poder y no lo vas a lograr, porque estás proclamando. Así como la palabra viva y eficaz y los argumentos vivos y eficaces tienen un impacto en el mundo espiritual, las palabras negativas, tus palabras que salen de tu boca, no puedo, tengo miedo, qué temor, eso te va a pasar. Tanto lo bueno como lo malo que hables va a impactar tu vida de una forma tremenda en todo lo que hables. Entonces, rápidamente yo te digo, ten cuidado con lo que estás dejando que salga de tu boca. Esto lo aprendí hace como unos 8 años y trato de cuidar mucho lo que sale de mi boca. Trato de tener cuidado que lo que voy a hablar edifique mi vida y edifique el mundo espiritual en el cual estamos, porque estamos en un mundo espiritual, no es solamente carne y sangre. Recuerda, en el principio veíamos que estamos rodeados de huestes espirituales de maldad. Y una palabra hermosa rápidamente que yo quiero leer, dice la palabra de Dios: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿verdad? Y dice la palabra que tenían grilletes o cadenas en los pies. Y bueno, dijeron, no podemos hacer nada. El enemigo, en este caso podríamos decir que su enemigo, la guerra espiritual, era que los tenían agarrados de los pies, ¿verdad? Pero lo que no pudieron tapar a Silas y a Pablo era la boca, ¿verdad? Si te das cuenta, el arma tan poderosa que tenemos. Dice la palabra de Dios que ellos estaban cantando. Tú te imaginas encarcelados con unos grilletes en los pies, dice, oraban. Y yo pienso que oraban proclamando. Hombres de palabra, hombres de Dios, lo único que podían proclamar y argumentar es: Dios, tú eres grande, tú eres el Todopoderoso, tú estás con nosotros, tú peleas con nosotros, este problema lo vamos a librar en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra que cantaban y oraban dando himnos y cánticos al Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16:26, Hechos 16:26. Entonces sobrevino, dice la palabra de Dios, esta palabra, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y esta palabra a mí me impactó, y es la forma en la que Dios se mueve. Mientras tú estás alabando al Señor, estás proclamando palabra de vida, todo lo puedo en Jesucristo, este problema va a pasar, soy sano por la sangre de Jesucristo, el Señor me da el poder para adquirir lo que quiero, para hacer las riquezas. En medio de la prueba te pones a hablar y a cantarle al Señor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: y de repente, cuando Pablo y Silas estaban alabando al Señor, dice la palabra de Dios, fíjate lo que pasó sobrenatural, de forma sobrenatural. Dice, vino un gran terremoto, los cimientos se sacudieron, se abrieron las puertas y las cadenas
se rompieron. Si te das cuenta el impacto de lo que estaban hablando, esto fue por lo que ellos hablaban y por el cántico espiritual que llevaban delante de Dios. Necesitamos entender que nuestra guerra espiritual, nuestras luchas y nuestras pruebas las vamos a pasar proclamando palabra viva, palabra eficaz, llevando argumentos correctos delante de Dios. Necesitamos empezar a reconocer cuando estamos atravesando la guerra espiritual, esforzarnos y entender que el Señor te lleva a la guerra espiritual porque te quiere promover, porque quiere darte algo mayor, porque te quiere dar lo que está anhelando tu corazón. Tenemos que aprender, de verdad. Van a decir, estamos loquitos, no importa que digan lo que quiere el mundo, empieza a llamar las cosas que no son como si ya fueran, empieza a llamar las cosas que quieres como si ya las tuvieras, empieza a declarar que ya eres sano como si ya fuese sano, empieza a proclamar que eres rico, prosperado y bendecido, porque el Señor quiere que lo empieces a proclamar. Ejemplo tenemos de un hombre que impactó, que fue próspero, que fue rico y que tuvo poder en la tierra. David argumentó y decretó y declaró que Jehová era el que iba delante de él, y decretó que su enemigo, por muy grande que fuera, estaba vencido en el nombre de Jesucristo, estaba vencido por el poder de la sangre de Jesucristo. Nos hace falta empezar a proclamar y a decretar. Yo te invito, de verdad, invito y anhelo con todo mi corazón que empieces a proclamar palabra viva, palabra eficaz, palabra que impacte el reino de los cielos, que llegue al corazón de Dios. Yo espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida y que el Señor te esté ayudando a enfrentar a ese Goliat y te esté dando la victoria en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Vamos